Bueno, entonces vamos a resolver dos o tres problemas del capítulo 8. Les decía que en este capítulo entra todo lo que hemos visto en los anteriores temas, desde el capítulo de vectores, estática, cinemática, dinámica, trabajo y energía, choques, entra todo en este capítulo, ¿ya? También entra integrales, pero hoy vamos a hacer solamente algunos problemas sencillos, y la otra semana ya vamos a hacer problemas con integrales para el cálculo de momentos de inercia, ¿ya? Entonces, como la mayoría no ha debido leer todavía el tema, entonces vamos a tratar de hacer los problemas más sencillos, ¿ya? Entonces, he elegido el problema 8.8, que dice lo siguiente: un disco de 30 centímetros de radio y 4 kilos de masa. Vamos a representar con M mayúscula la masa del disco, ¿ya? Entonces, un disco de 30 centímetros de radio y 4 kilos de masa está montado sobre un eje horizontal sin fricción. Entonces, el disco está girando o va a girar verticalmente. ¿Por qué? Porque está montado en un eje que pasa por su centro perpendicularmente a la pizarra. Entonces, el eje de giro está en el centro del disco. Un cordón ligero está enrollado alrededor del disco, soportando un cuerpo de 8 kilos. Entonces, aquí se enrolla un cordón y luego en uno de los extremos, que podría ser el lado derecho o el lado izquierdo, está colgando un cuerpo de masa M igual a 8 kilos. Punto seguido. Calcular la aceleración lineal del cuerpo suspendido. Entonces nos está pidiendo en primer lugar la aceleración con la que va a descender este bloque, ¿ya? Entonces la aceleración lineal es en ese caso la aceleración del bloque con la cual está descendiendo. El inciso, a ver, ¿dónde está? Calcular la aceleración lineal del cuerpo suspendido, la aceleración angular del disco. Entonces nos está pidiendo la aceleración angular del disco, que lo representamos con alfa. Este disco, vamos a suponer que este disco está girando o va a girar con una velocidad angular. Entonces nos está pidiendo la aceleración angular del disco y finalmente nos piden la tensión en el cordón, o sea, la tensión en la cuerda. Bueno, estos problemas se los resuelve aplicando las ecuaciones de dinámica, ¿ya? Es decir, aplicamos la segunda ley de Newton tal como lo hemos visto en dinámica, que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero en este caso tenemos un disco que está girando. Por lo tanto, al girar este disco, ¿ya? Entonces se va a producir un torque. Entonces también vamos a aplicar la segunda ley de Newton que hemos visto en el capítulo 8, aplicada a la dinámica rotacional, que ya lo voy a ir explicando a su debido momento, ¿ya? Entonces el problema trata de lo siguiente: tenemos un disco, ¿ya? Entonces inicialmente el disco está en reposo, ¿ya? Entonces envolvemos nosotros una cuerda, ¿ya? O un cordón y colgamos en el lado derecho un bloque de masa M y lo sostenemos así con la mano, ¿ya? Entonces, si nosotros soltamos el bloque de masa M, entonces el disco va a empezar a girar, es decir, el disco tiene un movimiento de rotación. En cambio, la masa M va a ir bajando, va a tener solamente un movimiento de traslación, un movimiento lineal, y el disco va a tener un movimiento de rotación. Entonces, primero lo analizamos el problema como si fuese de dinámica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a representar las fuerzas que están actuando sobre el disco. Entonces, primero, pero tracemos aquí, hagamos un cortecito, ¿ya? Y tenemos aquí una tensión. Una tensión. Este es el radio, fíjense. Por eso esa tensión produce
un torque. Ese es el radio del disco, que nos dice que es igual a 30 centímetros. Y aquí abajo tenemos el peso, ¿no ve? mg. Entonces, si nosotros soltamos el bloque M, entonces el disco va a empezar a girar en el sentido de las agujas del reloj y el bloque M va a empezar a bajar. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para la dinámica lineal. A ver, aquí voy a colocar. ¿Ya? Segunda ley de Newton para el movimiento de traslación. ¿Por qué? Porque el bloque no va a girar, el bloque solamente va a tener un movimiento vertical hacia abajo, un movimiento de traslación o movimiento lineal. Entonces, para el bloque, decimos que la sumatoria de fuerzas verticales o en el eje Y es igual a la masa por la aceleración que está bajando el bloque. Entonces, el sentido del movimiento es hacia abajo. Entonces tenemos el peso mg menos la tensión igual a la masa por la aceleración. ¿Ven? Entonces, esta es una ecuación. ¿Ya? Ahora, para el disco tiene un movimiento de rotación. ¿Ya? Entonces aquí voy a ver. Vamos a ir separando esto. Entonces, vamos a aplicar ahora la segunda ley de Newton para el movimiento de rotación. ¿Ya? Para el movimiento de rotación. Entonces, ¿cuál cuerpo está girando? El disco. Entonces voy a poner aquí para el disco. Entonces, ¿cuál es la segunda ley de Newton para el movimiento de rotación? Entonces, la segunda ley para el movimiento de rotación, la segunda ley de Newton para el movimiento de rotación nos dice que la sumatoria de torques es igual a I por alfa. Esta es la segunda ley de Newton para la dinámica rotacional, para cuando un cuerpo está girando. En este caso estamos aplicando para el disco. Entonces, esto es la sumatoria de torques. ¿Ven? Y es el momento de inercia de un disco, que yo ahorita ya lo voy a escribir. ¿Ya? Aquí, entonces, el momento de inercia para un disco es igual a 1/2 de su masa por el radio al cuadrado. ¿Ya? Es disco, ¿no ves este? Sí, disco es. Entonces, el momento de inercia para un disco que gira respecto a un eje que pasa por el centro es igual a 1/2 de m por r al cuadrado, donde m es la masa del disco y r es su radio. ¿Ya? Y alfa es la aceleración angular. Entonces, ¿dónde aplicamos nosotros la sumatoria de torques? Aquí en el eje. ¿Ya? Entonces, aplicamos la sumatoria de torques. Yo pongo aquí el punto O. Entonces, estamos aplicando en el punto O. Entonces, la única fuerza, fíjense, aquí hay una reacción, pero su brazo de palanca es 0, porque estamos aplicando momentos ahí en el punto O. Entonces, la única fuerza es la tensión. Entonces, la tensión por este radio va a producir un torque. Siempre el torque positivo es el sentido del movimiento. En este caso está girando hacia la derecha, hacia el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, el torque es positivo, T por R. ¿Ya? Entonces tenemos el único torque que hay aquí es el que produce la tensión. No hay ningún otro torque. Si hubiera otra fuerza al lado izquierdo, entonces tendríamos menos el otro torque. Entonces, en este caso tenemos el torque es la tensión por el radio. Ese es el torque. ¿Ya? Igual,
El momento de inercia hemos dicho que es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Ahora, hay una relación entre la aceleración lineal, ¿ya?, y la aceleración angular, es igual a R por alfa. Esta ecuación lo hemos visto en el capítulo 5, en el capítulo 4, cinemática circular, dinámica circular. Entonces, la aceleración lineal es igual al radio por la aceleración angular. Entonces, la aceleración angular es igual a la aceleración lineal dividido el radio. Entonces, aquí en vez de la aceleración angular, vamos a colocar nosotros A sobre R. ¿Ya? A sobre R. Ahora, fíjense, se simplifica esta R con esta R. Esta R con esta R. Entonces me queda que la tensión es igual a 1/2 M por la aceleración. Ecuación 2. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Vamos a sustituir la ecuación 2 aquí en la ecuación 1. Entonces vamos a tener mg menos t, pero t es 1/2 m por a. T es 1/2 m por a. Y esto es igual a la masa por la aceleración, a la masa del bloque por la aceleración. Entonces ahora este término lo llevamos al lado derecho. Y en el lado izquierdo nos queda mg. Llevando al lado derecho factorizamos la aceleración. Entonces va a quedar m más 1/2 de la masa del cilindro. De aquí despejamos la aceleración. Entonces la aceleración es mg dividido m más 1/2 m. Reemplazamos valores. M, ¿cuánto vale la masa del bloquecito? 8 kilos. Entonces tenemos 8 por 9,81 dividido 8 más 1/2 de 4 kilos, ¿ya? Porque la masa del disco es 4 kilos. Entonces de aquí vamos a encontrar el valor de la aceleración con la que desciende el bloque. Entonces tengo 8 por 9,81 dividido, aquí 4 entre 2 es 2. 2 más 8, 10. Dividido 10. Igual. Esto sale 7,85 aproximadamente. $7,85 metros por segundo cuadrado, porque esa es una aceleración lineal. ¿Ya? Bueno, la respuesta está 7,84. Ahora, nos piden que calculemos la aceleración angular del disco. Entonces lo calculamos de esta ecuación. Entonces la aceleración angular es igual a A sobre el radio, a la aceleración lineal sobre el radio. Entonces esto va a ser, aquí tengo 7,85 metros segundo cuadrado. El radio es 30 centímetros, entonces lo convertimos a metros. Entonces va a ser 0,3 metros. Entonces de esa forma encontramos la aceleración. Entonces dividimos esto, 7,85 dividido 0,3. Igual 26,16. ¿Cuánto está el resultado? 26,13. Entonces tenemos 26, eso es por los décimas. La aceleración angular tiene las unidades de radianes sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Finalmente nos pide la tensión de esta ecuación 2.
Entonces la tensión es igual a 1/2 de M, la masa del disco. 4. La aceleración A, 785. Entonces finalmente la tensión va a ser 4 entre 2, es a 2. 2 por 785. 2 por 785. Y eso sale 15,7. 15,7 newtons. Y de esa forma estaría resuelto el problema. Vamos a comprobar finalmente el valor de la tensión, 15,68. Redondeado, 15,7. Ok. Vamos a borrar ahora y vamos a hacer otro problema. ¿Dónde está mi borradorcito? Aquí está. A esto no se ha estado notando nada, pero me han escuchado. Está grabando en el video. Voy a utilizar, me olvidé de comprar mis marcadores. Pero ahorita voy a buscarme otro que pinte más. Por eso no se está viendo. Bueno, vamos a hacer problemas que son los más sencillos. Repito la otra clase y ya vamos a hacer cálculo de momentos de INE. Vamos a ver ahora el que sigue, el 8,9. También es de una esfera, a ver. Voy a dibujar primero la esfera. Es una esfera. Aquí lo voy a dibujar. El problema dice lo siguiente. Un cilindro macizo de 15 centímetros de radio
un cilindro macizo de 15 centímetros de radio y 90 kilos de masa. Voy a representar con M, ¿ya? Con M mayúsculo. 90 kilos de masa. 90 kilos de masa. Al cual se le aplica una fuerza de 25 newtons. Se lo aplica una fuerza de 25 newtons en su centro de masa, como se muestra en la figura. Entonces, ahí está justamente el centro de masa, que de un cilindro es en el centro del cilindro, ¿ya? En su centro de masa, como se muestra en la figura. El cilindro rueda sin deslizar. Ese es un dato muy importante, ¿ya? El cilindro rueda sin deslizar por una superficie horizontal. Calcular, inciso A, la aceleración lineal del centro de masa. En el inciso A debemos calcular la aceleración lineal del centro de masa. Inciso B, la rapidez lineal de un punto que se halla en A. ¿Ya? Nos está pidiendo la velocidad de un punto que se encuentra en el borde del disco, pero en el punto A. ¿Ya? Dice la rapidez lineal de un punto que se halla en A al cabo de 5 segundos de iniciado el movimiento. Entonces, esa velocidad debemos encontrarlo después de un tiempo de 5 segundos. Al cabo de 5 segundos de iniciado el movimiento. Muy bien. Entonces, inicialmente tenemos un cilindro que está descansando sobre una superficie horizontal. ¿Ya? Entonces, nosotros lo aplicamos una fuerza aquí en el centro de masa y el cilindro va a empezar a girar en ese sentido, en el sentido de las aros del reloj. ¿Ya? Pero el problema nos dice que el disco no tiene que resbalar o deslizar. La palabra deslizar o resbalar o patinar es la misma. ¿Ya? Entonces, el disco no debe patinar, no debe deslizar o no debe resbalar. Por lo tanto, la única condición para que un cuerpo no resbale o no dislas, la única condición para que un cuerpo no resbale o no deslice o no patine, debe ser que tiene que haber una fuerza de rozamiento entre la superficie y el cuerpo. Entonces, en este caso, fíjense, el problema no me dice absolutamente nada si hay o no hay fuerzas de rozamiento, pero me dice que no debe deslizar. Entonces, si el problema nos dice que no debe deslizar, es porque actúa una fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces, esto hace de que el disco empiece a girar sin resbalar o sin patinar. Ustedes saben, alguna vez han de ver un auto cuando se planta, digamos, en un barro o en una quebrada donde hay mucho barro, o sea, en vez de avanzar, la rueda empieza a girar en el mismo lugar. Eso es resbalar, eso es patinar. Entonces, eso no ocurre aquí. Y para que no ocurra eso, es decir, la superficie, en este caso del disco, debe estar bien pegada a la superficie horizontal. De tal manera que si el disco avanza, digamos, 1 centímetro o gira una longitud de arco 1 centímetro, aquí horizontalmente también debe ser 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, vamos a representar aquí una fuerza de rozamiento. Que lo vamos a representar con la letra F. ¿Ya? Entonces, les decía inicialmente el disco está en reposo, pero el momento que nosotros ejercemos esta fuerza, el disco va a empezar a girar. Es decir, fíjense que este disco va a hacer dos movimientos. Un movimiento de traslación, porque va a empezar a moverse hacia la derecha. Y otro movimiento de rotación. Entonces, el movimiento de traslación lo hace hacia la derecha. Y el movimiento de rotación en el sentido de las aguas del reloj. ¿Ya?
Entonces, este cuerpo tiene dos movimientos, uno de traslación y otro de rotación. ¿Ya? Todas las partículas que componen en este cuerpo van a tener la misma velocidad de traslación hacia la derecha. ¿Ya? Y la velocidad tangencial será función del radio, como hemos visto en las ecuaciones que hemos deducido en este capítulo. ¿Ya? Entonces, ahora nos piden la aceleración del centro de masa. ¿Dónde está el centro de masa? Está aquí. ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo esta aceleración. Yo lo voy a representar simplemente por A, porque hay una sola aceleración, no hay otra aceleración. Entonces, esta A es la aceleración del centro de masa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, siempre primero analizamos el movimiento de traslación y luego el movimiento de rotación. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué me pide calcular? Esta aceleración y luego dice la velocidad de un punto que se encuentra aquí en el borde, ¿ya? En A. Entonces, debemos encontrar la velocidad de este punto. Este punto va a tener dos velocidades que los voy a representar. Va a tener la velocidad tangencial y la velocidad línea. A ver, aquí voy. Entonces, ese punto se va a mover con esta velocidad, ¿ya? Que yo lo voy a llamar velocidad lineal. Velocidad lineal, que es la velocidad de traslación, ¿ya? Pero, como está girando, entonces también aquí vamos a tener nosotros una velocidad tangencial, ¿ya? Voy a anotar con mi otro marcador porque este no pinta nada. Aquí tengo un marcador, sí. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente, un punto que está aquí en el borde del disco tiene una velocidad lineal, ¿ya? O la velocidad de traslación. Pero como está girando, este punto tiene una velocidad tangencial. ¿Ya? Desde luego que todo el cuerpo está girando con una velocidad angular W. Es decir, todo el cilindro gira con una velocidad angular W. Pero este punto que está aquí en A va a tener una componente de la velocidad tangencial. Entonces, si me pide a mí encontrar la velocidad de ese punto, va a ser la resultante de estas dos velocidades. ¿Ya? Entonces, trazamos así, así. Y esta va a ser la velocidad resultante del punto. ¿Ya? Esa va a ser la velocidad resultante. Bueno, pero bueno, primero me voy a enfocar en determinar la aceleración del centro de masa. ¿Ya? Entonces, le decía, primero analizamos el movimiento de traslación. ¿No ve? Movimiento de traslación. Entonces, para el movimiento de traslación, como hay una fuerza, entonces tengo que aplicar yo la segunda ley de Newton. Pero bien, tengo una fuerza que ejercemos para hacer girar el disco. Pero para que no deslice, tiene que haber una fuerza de rozamiento en sentido contrario. Entonces decimos, la fuerza que aplicamos, es decir, hago una sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas es igual a F menos F, igual a la masa por la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton para el movimiento de traslación. ¿No? Entonces, esta es una ecuación. ¿No? Esa es la segunda ley de Newton, o sea, no puedo hacer absolutamente nada más. ¿No ve? Entonces, una vez de que aplicamos nosotros la segunda ley de Newton, entonces el próximo paso va a ser aplicar la segunda ley de Newton para la dinámica de rotación. Entonces digo aquí, movimiento de rotación. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? La sumatoria de torques, ¿ya? Debe ser igual a ¿qué? A I por alfa, al momento de inercia del disco por la aceleración angular. Ahora,
¿dónde tenemos que aplicar nosotros los torques? Si yo aplico en este punto, fíjense, anulo la fuerza de rozamiento. No me conviene. ¿Por qué? Porque yo necesito una expresión de la fuerza de rozamiento. ¿Para qué? Para sustituir la ecuación 1. Entonces, ¿dónde voy a aplicar? ¿Qué me conviene? Anular la fuerza F. Entonces, en el centro, que lo llamamos punto O, ahí vamos a aplicar la sumatoria de torques. Entonces, yo aplico este punto, la única fuerza que voy a tener es la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento por R. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta distancia es R. Entonces, el torque respecto al eje que pasa por el centro del cilindro va a ser F por R. El momento de inercia de un disco es igual a 1/2 de la masa, ¿ya?, por R al cuadrado. Y les dije que la aceleración alfa, ¿ya?, es igual a A sobre R. ¿Por qué? Porque la aceleración lineal es igual a R por alfa. Entonces, aquí en vez de alfa colocamos A sobre R. Ahora, se simplifica esta R con esta con esta. Y nos queda que la fuerza de rozamiento es igual a 1/2 de M por A. Entonces, esa es una ecuación 2. Entonces, ¿dónde vamos a sustituir la ecuación 2 ahora? En la ecuación 1. Entonces, sustituyendo 2 en la 1, vamos a tener F menos F de rozamiento, pero F de rozamiento es 1/2 M por A igual, perdón, aquí estoy representando con la M mayúscula la masa del cilindro. Entonces aquí también es M mayúscula por A. M por A. Finalmente, este término lo llevamos al lado derecho y factorizamos la aceleración. Entonces va a quedar M, así, ¿eh? Va a quedar M más 1/2 de M. ¿De acuerdo? Y ahora despejamos la aceleración. Va a ser igual a F. ¿Cuánto es 1 más 1/2? Entonces es 1,5 o 3/2 de M. 3/2 de M. ¿Eh? Si reemplazamos valores, vamos a tener 25 newtons vale la fuerza. No voy a colocar unidades. Y aquí en el denominador tenemos 3/2 de M. ¿Cuánto vale M? Vale 90. Entonces, de esa forma encontramos la aceleración del centro de masa. A ver, ¿cuánto sale esto? $7.84. Entonces tenemos 90 por 1.5. 90 por 1.5 igual, lo subimos arriba, por 25. Eso sale 0,185. 0, entonces, la aceleración del centro de masa es igual a 0,185 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos resuelto el inciso A, la aceleración del centro de masa. Ahora, en el inciso B nos pide la velocidad de un punto que se encuentra aquí en el borde. En el punto A, justo donde estamos aplicando la fuerza. Entonces les decía, entonces este punto para nosotros representa una partícula
de todo el cuerpo, ¿no ve? Entonces, esa partícula va a tener una velocidad de traslación, una velocidad lineal hacia la derecha, ¿ya? Pero también va a tener una velocidad tangencial hacia arriba. Entonces, lo que tenemos que aplicar aquí es Pitágoras, ¿ya? La velocidad v al cuadrado será igual a la velocidad lineal al cuadrado más la velocidad tangencial al cuadrado. Vamos a llegar a demostrar que esta velocidad lineal, ¿ya? O de traslación es igual a la velocidad tangencial. Entonces, de aquí la velocidad en el punto A va a ser igual a raíz cuadrada de BL al cuadrado más B sub T al cuadrado, ¿ya? BL estoy llamando la velocidad lineal de traslación y B sub T la velocidad tangencial. ¿Ya? Que quede eso claro, velocidad lineal. Para encontrar la velocidad lineal aplicamos las ecuaciones de cinemática. ¿Qué es lo que tengo que calcular yo? La velocidad después de un tiempo de 5 segundos. ¿Ya? Entonces, esta BL va a ser igual a V sub 0 más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Como parte del reposo, esta velocidad es 0. Entonces, BL, la velocidad lineal, es simplemente la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Ahora, esta velocidad tangencial, lo voy a llamar, a ver, esta lo voy a llamar ecuación 3 y esta ecuación 4. ¿Ya? La velocidad tangencial es igual, lo hemos definido nosotros en función de ¿qué? En función de la velocidad angular. Es igual a R por W. ¿Ya? Esas relaciones tienen que saber esta relación entre la aceleración lineal, ¿ya? Y la aceleración angular y esta relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Ya? Entonces, la velocidad tangencial siempre es igual al radio por la velocidad angular. ¿Ya? Ahora, para nosotros esta es la velocidad angular después de los 5 segundos. Entonces, ¿a qué será igual esa velocidad angular? Va a ser igual a la velocidad angular inicial más alfa por el tiempo. Esta es ecuación del movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, como parte del reposo, esta velocidad angular inicial es 0. Entonces, la velocidad angular será igual a alfa por t. Pero alfa, fíjense a qué es igual. A sobre R. Entonces, aquí voy a escribir igual. Alfa es A sobre R por T. ¿Ves? Entonces, ahora voy a sustituir, fíjense, la velocidad angular, entonces es igual a qué? A A por T sobre R. Entonces, si yo sustituyo aquí, la velocidad tangencial va a ser igual, dice, a R por W. Pero W es A sobre R por T. Entonces, R con R se cancela. Bien, encontramos que la velocidad tangencial también es igual a la aceleración por el tiempo. Si comparamos esta ecuación 5 con la ecuación 4, es la misma. Es decir, BL, la velocidad lineal, A por T. La velocidad tangencial también A por T. ¿No? Entonces, yo ahora voy a sustituir en la ecuación 3. Me alcanza aquí, sí. Entonces, en la ecuación 3, fíjense, la velocidad del punto A me dice igual a raíz, ¿ya? De AT al cuadrado. Entonces, voy a tener aquí AT al cuadrado más AT al cuadrado, ¿ya? Esto va a ser igual a raíz de 2. Esto va a ser igual a raíz de 2 A por T al cuadrado. Sale A por T fuera y me queda raíz de 12. ¿Ya?
Entonces, esa va a ser la velocidad en el punto 2. ¿Dónde sitio lo voy a calcular? Aquí sí. ¿Ya? Entonces me dice igual a raíz de 2. ¿No? Lo voy a colocar aquí yo. Raíz de 2. Por el valor de A. La aceleración 0,185. Y el tiempo me da 5 segundos. Entonces, de esa forma encontramos la velocidad de un punto que está ahí en el borde, en el punto A. Entonces digo, a ver, raíz de 2. Raíz de 2 por 0,185 por 5. Esto es 1,31. Entonces, esa es la velocidad de un punto que se encuentra en A. Comprobemos. 1,308. Yo lo he redondeado a 1,31. ¿Ya? Muy bien. Vamos a borrar ahora y vamos a hacer otro problema. ¿Cómo andamos de hora? Está bien, está bien. Facilito, ¿no ves? Es de aplicar correctamente las ecuaciones y los principios y tratar de no equivocarse. No hacer rápido las cosas. Vamos a utilizar un papel. ¿Dónde tenía un papel para borrar? Aquí. No, aquí un papelito. ¿Podrá Ada de Cardano llegar? Vamos a hacer el 811. 811. Sí. Pues tener. Bueno.
Ya voy a leer el problema 8.11. Dice lo siguiente. Calcular la aceleración del sistema que se muestra en la figura. Entonces debemos calcular la aceleración del sistema que se muestra en la figura. Es la figura 8.18. Si el radio de la polea es 10 centímetros. Esta es la polea. ¿Ya? Es una polea fija. Entonces, si el radio de la polea es 10 centímetros, su masa es 15 kilos. Nos dice que la masa, vamos a representar con M, la masa de la polea, ¿ya? Entonces, M es la masa de la polea. 15 kilos. ¿Ya? Su masa, M mayúscula, igual 15 kilos, y está girando debido a la fricción sobre la cuerda. Considere M1, la masa del bloque que está apoyado en la superficie horizontal, 50 kilos. M2, 200 kilos. M2, 200 kilos. La respuesta es 762 metros por segundo cuadrado. Bueno. El problema es corto, sencillo, sin embargo, debemos recordar lo siguiente. En el capítulo de dinámica lineal, en el capítulo 5, nosotros ya habíamos utilizado este tipo de sistemas, ¿no? Que estaban formados por poleas fijas, poleas móviles. Pero en el capítulo 5 de dinámica lineal, nosotros nunca hemos tomado en cuenta la masa de la polea. Si ustedes recuerdan, nosotros despreciábamos la masa de la polea y despreciábamos nosotros la aceleración de la polea. En este capítulo 8 en dinámica rotacional, tenemos que considerar la masa de la polea y tenemos que considerar el movimiento de rotación de la polea, ¿ya? En este caso, si nosotros abandonamos el sistema, M2 va a empezar a bajar, M1 se va a mover a la derecha, ¿ya? Y la polea va a empezar a girar en el sentido de la salud del reloj. En este caso, ¿ya? Fíjense, nosotros vamos a cosa que la cuerda no se estira, ¿ya? La cuerda no se estira. Y por lo tanto, la aceleración de los dos bloques va a ser la misma, ¿no ve? La aceleración de los dos bloques, en este caso, va a ser la misma, ¿de acuerdo? Ah. Sin embargo, el valor de la tensión ahora no es la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una fricción entre la cuerda y la polea, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos ahora? Hacemos aquí un corte y hacemos aquí otro corte. Les decía, en este capítulo 8, la tensión no es la misma. Entonces, aquí yo voy a llamar tensión 1. Y aquí voy a llamar tensión 2. Entonces, la tensión en el lado de arriba de la cuerda no es la misma, sabiendo que es la misma cuerda, ¿ya? Es la misma cuerda, pero la tensión son diferentes. La aceleración va a ser la misma. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la cuerda no se estira solamente. Si M2 baja 1 metro, M1 va a avanzar también 1 metro. Entonces, la aceleración. Y esta polea va a girar con una aceleración angular, ¿ya? Con una aceleración angular. Ahora, aquí voy a representar los radios, fíjense. Este es el eje de la polea, ¿ya? Entonces, esto es R, y esto también es R, R y R, porque voy a aplicar torques a la polea, ¿ya? Muy bien. Entonces, no hay aquí rozamiento, no nos dice el problema. Eso no lo vamos a suponer nunca. El problema me tiene que decir que hay rozamiento entre M1 y la superficie horizontal. En este caso no hay.
Entonces lo voy a hacer un poco más directo el problema para ver si hay tiempo para hacer un hito más. ¿Ya? Entonces, hacia la derecha, la única fuerza que tenemos es T1. Y por lo tanto, eso tiene que ser igual a M1 por la aceleración. Estoy aplicando la segunda ley de Newton a la dinámica lineal, capítulo 5. ¿Ya? Para M2, fíjense, este está bajando. Entonces vamos a tener M2G, ¿no ve? Menos la tensión 2, que va a ser igual a ¿qué? A M2 por la aceleración, a la masa 2 por la aceleración. Si de aquí despejamos la tensión 2, ¿ya? Vaya con signo positivo, va a ser M2G. Voy a colocar ecuación 1, ecuación 2. ¿Ya? Entonces, la tensión 1 es M1 por A. Y la tensión 2 es M2G menos M2A. ¿Ya? Entonces, lo que hago primero, aplicar la segunda ley de Newton, capítulo 5, dinámica lineal, a M1 y M2. ¿Por qué? Porque tiene movimiento lineal, movimiento de traslación. En cambio, la polea va a empezar a girar así en el sentido de las aguas del reloj. Por lo tanto, el torque positivo es T2 por R. ¿Ya? Si la polea estuviese girando en el sentido contrario de las aguas del reloj, es decir, M2 estuviera subiendo y M1 avanzando hacia la izquierda, entonces el torque positivo sería T1 por R. ¿Ya? En este caso, el torque positivo es T2 por R. Entonces aquí te voy a colocar para la polea. Para la polea. Entonces, para la polea, la sumatoria de torques es igual a I por alfa. ¿Ya? La polea lo consideramos como un cilindro macizo. Por lo tanto, el momento de inercia de la polea sigue siendo 1/2 m por el radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora bien, tengo yo dos fuerzas que producen torque. Es decir, positivo es esta, T2 por R. ¿Ya? T2 por R. Menos T1 por R. Entonces, la sumatoria de torques ahora es T2 por R menos T1 por R. Igual, el momento de inercia, hemos dicho 1/2 de la masa de la polea por su radio al cuadrado. Y la aceleración alfa es igual, la aceleración angular alfa es igual a la aceleración lineal sobre el radio. Entonces aquí colocamos A sobre E. Siempre se va a simplificar esto. ¿Ya? Entonces ahora fíjense, este R con ese R se cancela. ¿Ya? Queda aquí un R. Ese R con este se cancela. Entonces me queda esta ecuación sencilla. Tensión 2 menos tensión 1 igual a 1/2 de M por A. Esta es nuestra ecuación 3. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a sustituir la ecuación 2 y la ecuación 1 en la ecuación 3. Entonces, en vez de T2 tengo yo M2G menos M2A menos T1, pero T1 es M1A, entonces menos M1A igual, de acuerdo a la ecuación 3, 1/2 de M por A. Entonces me queda aquí en el lado izquierdo M2G, este término lo llevo al lado derecho, este también al lado derecho con signo positivo, factorizamos la aceleración, entonces me queda 1/2 de M más M1 más M2. De aquí despejamos la aceleración, que va a ser igual a M2G dividido 1/2 de M más M1 más M2. Y de esa forma encontramos la aceleración del sistema. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar aquí datos. Más facilito que los anteriores capítulos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos más ecuaciones, más herramientas para resolver el problema. Caso contrario, tendríamos que hacerlo solamente como si fuera dinámico. Entonces la aceleración va a ser igual. M2 vale 200.
por 981 dividido 1/2 de 15 dividido 1/2 de 15 más 200 y más 50. ¿Ya? M2 200, M1 50. Y de esa forma encontramos ahora la aceleración, que tiene que salirnos 762, ¿no? Porque así está la respuesta. Entonces tenemos 250, 257,5. 200 por 981 dividido 257,5. ¿Vale? Redondeando 762 cabalitos, ¿vale? 762 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Bueno, y vamos a aprovechar unos 15 minutos más para hacer un problemita más. Vamos a seguir, sí. Y ahora estamos haciendo los problemas, los más sencillos, desde luego ahora. ¿Ya? Vamos a hacer, yo creo, unas 2 clases más de problemas para este capítulo. La próxima semana, la primera clase, veremos momentos de inercia integrando. Y el próximo jueves haremos el próximo miércoles haremos ya otros problemas. De más atrás. A ver, voy a intentar borrar nuevamente. No, busquemos un cortito también. Uno de unos 15 minutitos. El 812. Es cortito. Entonces voy a hacer ahora el dibujo. Aquí está un disco. A ver, el problema 8 dice lo siguiente. Un bloque de masa M igual a 5 kilos. ¿Ya? Entonces, para nosotros, M minúscula, que es la masa del bloque, es igual a 5 kilos. Desliza por una superficie inclinada 37 grados con la horizontal, como indica la figura. Entonces, el ángulo θ es 37 grados. El coeficiente cinético de rozamiento es de 0,25, ¿ya? Ñu igual a 0,25. Punto seguido. Se enrolla una cuerda unida al bloque alrededor de un volante cuyo eje fijo pasa por O. Aquí está el punto O, ¿ya? Punto seguido. El volante tiene una masa de 20 kilos. Entonces, la masa del volante lo vamos a representar con M mayúscula. 20 kilos. ¿Ya? Un radio exterior de 0,2 metros.
El radio igual a 0,2 metros, el radio del disco, que sería 20 centímetros. ¿Ya? Y un momento de inercia respecto al eje de 0,2 nos está dando ya el momento de inercia, ¿ya? Me dice que I es igual a 0,2 kilos por metro cuadrado. Las unidades del momento de inercia son kilos por metro cuadrado, porque es m/r cuadrado. A ver. Muy bien. Entonces, el problema trata de lo siguiente. Tenemos nosotros aquí un bloque de masa m, 5 kilos, que está apoyado sobre un plano inclinado, 37 grados, con rozamiento. ¿Ya? Entonces, a través de una cuerda, ¿ya? Lo atamos al bloque y envolvemos en el disco. Nos dice que el disco, en este caso, es un volante, perdón. ¿Ya? Pero lo mismo que un disco. Entonces, un volante de masa 20 kilos, de radio 0,2 metros y momento de inercia 0,2 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide este problema? ¿Con qué aceleración desliza el bloque por el plano? Donde nos está pidiendo la aceleración lineal del bloque. Está pidiendo esta aceleración. Entonces, el inciso A, aquí te voy a anotar. Inciso A, la aceleración. Y el inciso B, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Entonces nos está pidiendo el inciso B la tensión. Muy bien, entonces el problema es sencillo. El bloque, una cuerda, un volante, y soltamos y va a empezar a bajar con esa aceleración. Entonces hacemos aquí un cortecito, ¿no es? Entonces vamos a tener aquí T y T. Lo voy a hacer el problema de la forma más fácil y voy a simplificar bastante porque usted ya sabe muchas cosas de aquí. ¿Ya? Entonces, si nosotros representamos bien las fuerzas que actúan sobre el bloque, entonces tenemos la tensión hacia arriba, ¿no ve? Tenemos una fuerza de rozamiento también hacia arriba. Una fuerza de rozamiento. El peso, fíjense, tiene dos componentes, ¿no ve? Entonces, el peso va a tener aquí una componente que es mg seno de tita. Ya no estoy descomponiendo. Aquí hay otra fuerza normal que no interesa esas fuerzas ahora, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la normal, aquí tenemos el peso, ¿no ve? mg, el ángulo tita se reproduce ahí, y esta componente que no es mg, es decir, la normal, aquí lo voy a colocar, si quieren, va a ser igual a mg coseno de tita. Estoy representando todas las fuerzas. Entonces, para el bloque, fíjense, para el bloque de masa m, entonces, como el bloque tiene movimiento de traslación, aplico la segunda ley de Newton lineal del capítulo 5. Entonces, la sumatoria de fuerzas será igual a la masa por aceleración, ¿no ves? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. El sentido del movimiento hacia abajo. Entonces, tengo aquí mg, fíjense, mg seno de tita. Esa es la única componente. Hacia arriba tengo dos. Entonces, menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento, igual a la masa por la aceleración. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Tengo yo plano inclinado. Es igual a ño por la normal. Pero la normal es igual a mg coseno de tita. ¿Ya? Mg coseno de tita. ¿Ve? Entonces, yo de aquí bien voy a tener mg seno de tita menos t menos f. Pero f es ñu mg coseno de tita igual a masa por aceleración. Entonces, esta lo llamo ecuación 1. Esta ecuación tiene dos incógnitas. No conocemos la tensión y tampoco conocemos la aceleración. Entonces, ¿me voy a qué?
al movimiento de rotación. Entonces me voy para el volante. ¿Ya? Entonces, para el... no sé si volante es con B chico, verá. Voy a poner con B chica. Me puedo estar equivocado. ¿Ya? Entonces, para el volante tengo yo movimiento de rotación. Entonces, voy a aplicar torques aquí. Entonces, el único torque, ¿ya? Fíjense, esto va a girar así. ¿Ya? Entonces, el único torque, entonces, ¿qué escribo aquí? Sumatoria de torques igual a I por alfa, al momento de inercia por aceleración angular. ¿Ya? Entonces, les decía, tengo una sola fuerza, que es la tensión. Entonces, tengo un solo torque, que va a ser la tensión por R, igual a I por alfa. El momento de inercia tengo, que vale 0,2. ¿Y cuánto vale alfa? Bueno, alfa lo expresamos de acuerdo a esta relación. Alfa, la aceleración angular, es igual a la aceleración lineal sobre el radio. Entonces aquí yo coloco A sobre R. ¿Ya? Si yo de aquí ahora piensen, yo puedo despejar aquí la aceleración o la tensión. Voy a despejar la tensión. Entonces la tensión va a ser igual a ¿qué? A I por A dividido R al cuadrado. Y esta lo voy a llamar ecuación 2. Voy a sustituir ahora esta ecuación 2 aquí en la ecuación 1. Entonces la ecuación 1 me va a quedar así. mg seno de ti menos t. Pero t es igual a que a I por A sobre R al cuadrado. ¿Ya? Estoy aquí. Menos ñu mg coseno de tita igual a m por a. Finalmente voy a dejar aquí en el lado izquierdo mg seno de tita menos ñu mg coseno de tita. Esto lo llevo al lado derecho con signo positivo. Entonces me va a quedar aquí I sobre R al cuadrado más M. ¿Ves? A ver, revisemos. Factorizamos solamente la aceleración, queda I sobre R al cuadrado más M. Entonces, ahora de esa ecuación voy a despejar yo la aceleración. ¿Ya? Entonces, la aceleración, un poquito les voy a tapar. ¿Ya? Va a ser igual. Factorizo yo mg. Fíjense. Factorizo mg. Me queda seno de tita menos ñu coseno de tita menos ñu coseno de tita dividido el momento de inercia I sobre R al cuadrado más M. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora lo único que voy a hacer es reemplazar datos. Entonces la aceleración A va a ser igual, ¿ya? M, ¿cuánto vale la M? 5 kilos. Entonces tenemos 5 por 9,81 paréntesis seno de 37 menos 0,25 coseno de 37 menos 0,25 coseno de 37. Dividir. Y vale 0,2. R también vale 0,2, pero al cuadrado. Más 5. ¿Ya? Muy bien. Entonces de ahí voy a determinar yo mi aceleración. ¿Ya? Entonces vamos a hacer cálculos. Entonces aquí un 0,2 se puede. Entonces queda 1 dividido 0,2. Eso es 5. Más 5 es 10. Entonces, en el numerador tengo seno de 37 menos
0.25 por el coseno de 37. Igual. Eso por 981 por 5 dividido 10. Es donde sale 1,97. ¿Ya? Entonces, la aceleración, 1,97 metros por segundo cuadrado. La tensión, me vengo a la ecuación 2. Entonces, la tensión dice I por A. El momento de inercia es 0,2. La aceleración, 1,97. Y R al cuadrado, también 0,2 al cuadrado. 0,2 al cuadrado. Esto con este cancela. Y por lo tanto, la aceleración o la tensión va a ser 1,97 dividido 0,2. Y eso es 9,85. Entonces tenemos la aceleración y tenemos la tensión. Una comprobadita. $1,97 correcto, 9,85 correcto. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con eso damos por terminada la clase de hoy. La otra semana, que es el próximo lunes, vamos a seguir con los problemas de este capítulo 8, ¿ya? Entonces aquí voy a parar la grabación.